Ahora sí. Buenos días, jóvenes, buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan en sus casas o donde se encuentren, pues bienvenidos a este último domingo del año. Este sería el último sermón, el último mensaje del 2020, tan esperado, el último domingo de este año que ya queremos que se acabe. Entonces, pues el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Por ahí hay una frase que con los que se ha denominado a los que hemos llegado al final, que somos sobrevivientes del 2020, porque pues sabemos por lo que el Señor nos ha traído en este año y pues gracias a Dios que el Señor ha sido misericordioso con los que estamos hasta este día, porque el Señor se ha manifestado grandemente en su iglesia, en sus hijos, y pues vamos a alabar su nombre, vamos a compartir su palabra con un mensaje de fin de año, recordando lo que el Señor ha hecho con nosotros durante estos 12 meses, que nos ha guardado, que nos ha ciertamente hecho pasar por tribulación, por pruebas, pero el Señor tiene un propósito. Nosotros que creemos y que conocemos su palabra, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo que esta mañana quiero que meditemos en eso precisamente, en que el Señor nos hace pasar por pruebas de alguna manera, pero hay un propósito siempre en cada una de ellas. Y que podamos meditar en este tiempo, de este año que está por terminar, para poder poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos pensar en una pregunta, quiero que todos meditemos en esta, que dice, en momentos de crisis, ¿en quién confías? Así es que vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor y poder meditar en su palabra este día. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tus bendiciones, que son muchas, Padre. Gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre esta mañana, este último domingo, Señor, de este año, porque tú has sido misericordioso en gran manera, Señor, con cada uno de mis hermanos, amigos y conmigo mismo, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, y ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, que puedas poner tus palabras en mi boca, Señor, y que con denuedo abre de tu palabra y poder, Señor, ser testigo de lo que tú haces, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ruego, Señor, que podamos salir transformados esta mañana, Señor, después de este mensaje que tienes para nosotros, porque te lo pido de todo corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, decíamos que ese es el último domingo de este año, 2020, que para nosotros pues ha sido un año difícil. Sin lugar a dudas, a nivel nacional o a nivel mundial, la población está consternada por lo que hemos vivido y pudiera denominarse fácilmente como el peor año de nuestras vidas. Nosotros en la vida, pues en esta generación actual, en los últimos 70 años no había habido algo parecido. Algo que nos tuviera en un claustro, guardados, resguardado, y con algo que se generaliza en cada uno de nosotros que hemos padecido esto, que se llama temor. Desgraciadamente hemos sido presa de ese sentimiento, que como creyentes sabemos que debemos tener una visión clara de lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor tiene un propósito para sus hijos y nosotros como creyentes debemos de tener clara esa visión, de tener siempre nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo. A pesar de lo que el mundo diga, de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que veamos en las noticias y de lo que vivamos incluso con nuestras propias familias, nuestra confianza debe estar solamente puesta en el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar más adelante, ahorita en el mensaje, de que hay una palabra que compartimos con personas que están pasando por algún proceso difícil en este tiempo, algún duelo. Y siempre compartimos con ellos que Dios le dé fortaleza. Por lo que vamos a meditar también en esta otra palabra. ¿Qué significa cuando le decimos al Señor, cuando le decimos a alguien más que Dios te dé fortaleza o que tengas fortaleza? Así que este fin de año, hermanos, los cristianos podemos tener un gozo en nuestra vida, así como lo hicieron también los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. Recordamos este tiempo en el que el Señor murió,
este día en el que fue crucificado, el viernes, pasa este viernes, el sábado, y el pueblo de Dios, los apóstoles incluso, estaban llenos de temor. No sabían qué iba a pasar después de la muerte de su maestro, de su Señor. Estaban escondidos, orando, confiando en el Señor, pero con temor. ¿Qué pasó el domingo después de esto? Cuando ven al Señor resucitado, confían plenamente en Él y se empoderan, por decir así. Confían entonces que el Señor ha resucitado y que entonces irán a compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de que el Señor está vivo. Por lo que nosotros debemos de pensar también, aunque hemos estado pasando por tribulación este año, que debemos confiar en Él. Pero, ¿qué significa poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo? Significa poner la mirada en las cosas de arriba. Como dice Colosenses 3, 1 y 2. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros tendemos muchas veces, por estar tan bombardeados de noticias, de cosas que suceden en este año, tenemos a poner a veces nuestra confianza en las cosas de la tierra, en la tan anhelada vacuna que va a venir a solucionar todos los problemas que ha tenido este año, en los cubrebocas que usamos, en el gel antibacterial, en la sana distancia, en las cosas que vemos en las noticias. Podemos poner esta confianza en eso. Sin embargo, como creyentes sabemos que nuestra confianza debe estar solamente en nuestro Señor Jesucristo y en poner nuestra mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Es decir, en la voluntad de Dios y en sus planes y propósitos para nuestra vida. Eso quiere decir poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, poner nuestra mirada en la voluntad de Dios y en sus planes. ¿Cuáles son los planes del Señor para su iglesia? El Señor nos ha encomendado un propósito. El Señor nos ha dicho que debemos de compartir las buenas nuevas, sin importar la situación o circunstancias que nos rodeen. Y ahorita podemos entonces decir, bueno, pues ahorita estamos en tiempo de descanso, no podemos hacer la voluntad de Dios porque estamos en pandemia. Ciertamente no, tenemos que hacer lo que el Señor dice, incluyendo las circunstancias en las que nos encontremos. En este año, poner la mirada en Jesús, en las cosas de arriba, nos permitirá tener un gozo en las pruebas y dificultades que estemos o que hayamos enfrentado, y podemos entonces comprender cosas que el Señor tiene y el propósito por el cual pasamos por ciertas tribulaciones. Y vamos a ver 3 cosas importantes que debemos de haber aprendido durante este año. Y la primera es que los procesos son inevitables. Para poder llegar a un fin, hay un proceso. No podemos llegar a este resultado sin haber pasado por un proceso anteriormente. Y estamos al finalizar o a fin casi de este año y hemos pasado todos por un proceso. Primera de Pedro 5:10 dice algo parecido. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor nos promete que nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, no sin antes pasarnos por un periodo en el que hayamos padecido un poco de tiempo. Hermanos, los procesos
son algo que no podemos evitar. Respondamos cada uno a otra pregunta. ¿Quién quiere voluntariamente padecer un poco de tiempo? Si el Señor dice, a ver, voluntarios para que padezcan, para que sufran, para que tengan cierto dolor. Voluntariamente nadie queremos, pero es necesario por todo lo que los procesos de Dios producen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a perfeccionar, nos van a afirmar, nos van a fortalecer y nos van a establecer como hijos de Dios. Los procesos entonces son inevitables. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba podemos comprender que muchas veces Dios no nos sacará de la dificultad, de la prueba o de la aflicción, sino que nos fortalecerá para que pasemos por ella y podamos aprender las lecciones que el Señor quiere que enseñemos o que Él nos quiere enseñar en nuestra vida. Por lo que muchas veces podemos orar, Señor, permite que no pase yo por esta aflicción. El Señor va a decir, es necesario que pases por ese proceso. Es necesario que sufras eso. El mismo Señor dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y es un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, de que si nosotros pasamos o estamos pasando por algún momento de aflicción, nuestra oración debe ser, Señor, permíteme entender el propósito de este proceso. Ayúdame a salir fortalecido de esta situación y entender el por qué. Y no nada más estar renegando y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no pasó esto después de que ya no estaba yo en este mundo? ¿Por qué me tocó vivir a mí? ¿O por qué mis hijos tan pequeños están pasando por eso? ¿Por qué? Y estar preguntándonos cosas que no debemos, sino pedirle al Señor sabiduría en el proceso para entender el propósito. Isaías 40:29, ¿qué dice? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué pasa cuando ya estamos pasando por muchas pruebas y decimos que llueve sobre mojado? Pues el Señor nos va a dar fuerzas. Y Él dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ya. Y a veces pudimos haber sentido esto en este año, que se nos acabaron las fuerzas, que no teníamos ningunas. Pero dice su palabra que Él nos ha de fortalecer y nos ha de multiplicar las fuerzas cuando pensamos que ya no podemos seguir. Solamente, hermanos, poniendo la mirada en el Señor podemos hacer esto. La palabra de Dios nos demuestra que Dios obra en procesos muchas veces incomprensibles, pero con un propósito perfecto de bendición para nuestra vida. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que han sido llamados por el Señor para hacer de acuerdo a su propósito, parafraseando el versículo. Nosotros entonces debemos entender que no hay nada o no hay cosa mala que nos suceda. Simplemente son cosas que para nosotros son malas, pero que son buenas ante los ojos del Señor. ¿Pasaste por un proceso en este año? ¿Perdiste un familiar? ¿Perdiste tu salud? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Te privaste de ciertas relaciones o tus vacaciones no pudiste tener? Hermano, el Señor tuvo un propósito para eso este año. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tuviste más tiempo ahora? El Señor te permitió aprovechar de otra manera el tiempo. Puedes voltear hacia atrás y decir, bueno, Señor, gracias, entendí para qué me tuviste más tiempo en casa. Entendí ahora qué quiere decir, que no debo invertir tanto de mi tiempo en ir, salir, entrar. Ahora sé que puedo hacer muchas cosas en mi casa y ser productivo también en mi trabajo.
¿O estuviste todo el tiempo en las noticias viendo cómo estaban las cosas afuera, alarmado, con temor de lo que te pudiera pasar? Meditemos entonces, hermanos, cómo fue nuestra reacción en este proceso que el Señor nos trajo durante este tiempo. Una enfermedad que surgió en un país lejano como China. Se trasladó de manera que nadie sospechaba que iba a pasar hasta que se convirtió en pandemia. A ninguno de nosotros nos había tocado vivir una pandemia. ¿Cómo reaccionamos ante este proceso que el Señor nos ha traído? Definitivamente en este año hubo batallas en nuestra vida y tenemos que comprender que para nuestro Dios estas batallas fueron necesarias para sus hijos. Las batallas que enfrentamos forjan el carácter guerrero que nuestro Dios quiere que tengamos. Recordamos cómo Pablo nos menciona la armadura que debemos de llevar puesta. Y esto era porque estaba viendo a este soldado romano. Y en el Antiguo Testamento el Señor también nos habla de que debemos ser como guerreros, que debemos de presentar la buena batalla. El guerrero, si muere, muere peleando, en medio de la batalla, con las botas puestas y de cara al sol. No se rinde ni vuelve atrás. Tú eres un guerrero del Señor. Si llamas a Dios tu Padre, el Señor quiere que tu carácter sea como de un guerrero. ¿Cómo te estás comportando en medio de esta batalla? ¿Estás dando batalla o estás escondido, amedrentado, atemorizado detrás de una roca escondido? Las batallas que enfrentamos pueden ser ejemplo de vida para nuestros hijos, para nuestros familiares y para quienes nos rodean. En las batallas podemos experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida también. Así que, hermanos, los procesos son inevitables. El Señor quiere pasarnos por ciertas pruebas para entonces fortalecernos, establecernos y traer bendición a nuestra vida. Son como exámenes que tenemos que presentar. ¿Cómo nos fue en este examen? Podemos ver el resultado. No es como los exámenes en la escuela, que el examen no te lo califican inmediatamente. Nosotros ya sabemos cómo nos fue. Ya tienes tu calificación. ¿Qué te sacaste? Voltea a ver tu examen y medita en esa calificación que obtuviste. ¿Cómo te fue en este año? Otro punto, hermanos, es que debemos de tomar decisiones. Decisiones valientes. Decisiones valientes. Dice Jueces 6:12. Vamos a Jueces, al libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense. Debemos de tomar decisiones valientes, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla. ¿Qué hace un guerrero? Toma decisiones que pueden salvar su vida o la de sus semejantes. Son decisiones valientes. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones valientes? Vimos primero, porque los procesos son inevitables. Tenemos que pasar por procesos que el Señor nos trae. También porque las batallas son necesarias. El Señor nos hace pasar por batallas para entonces entender los propósitos que Él tiene para nosotros, que también el mismo libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente acerca de que las batallas son necesarias en la vida del creyente. Fíjense nada más, el Señor, cuando le promete a su pueblo, al pueblo de Israel, la tierra de Canaán, haciendo un poco de remembranza y poniendo esto en contexto, cuando la tierra es prometida al pueblo de Israel,
¿esta tierra estaba habitada o estaba desolada? Habitada. Eran tierras con naciones y pueblos habitando en ellas. Sin embargo, el Señor les promete esa tierra al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. No eran unos baldíos por ahí, eran tierras en las que le destilaba leche y miel, dice la palabra, fructíferas, pero estaban ocupadas por otros pueblos. Sin embargo, el Señor se las promete al pueblo de Israel. Y dice aquí, estas pues son las naciones que dejó Jehová en estas tierras. Porque vemos que llega el pueblo de Israel y fíjense, estaban en Egipto siendo esclavos. Cuando les promete esa tierra, los hace pasar por algunas batallas, unos procesos inevitables del pueblo de Israel, que era ese desierto que tuvieron que cruzar. Que no fue poco tiempo el que estuvieron en el desierto, sabemos que fueron 40 años. Llegan a este lugar, vencen algunos de los pueblos, pero el Señor deja a algunos. Y es lo que dice aquí, estas pues son las naciones que dejó Jehová, ¿para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Por qué? Porque en este tiempo había pasado ya otra generación que no conocían la guerra. Y el Señor deja naciones ahí con ese propósito. Y dice aquí el versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Oh, qué afán, dice uno, pues si ya estaba la tierra desolada, ya no había naciones, ¿y para qué el Señor deja más ahí? Para que los que no conocían la guerra la conozcan y la enseñen a sus hijos. Y estos son, dice en el versículo 3, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hemón hasta llegar a Amat. Esas naciones dejó el Señor para que el linaje de Israel, que no conocía la guerra, la conocieran. ¿Por qué? Porque las batallas son necesarias. El Señor sabe que si no presentamos o no conocemos las batallas, pues no vamos a poder poner en práctica los dones que el Señor nos da. Nos podría parecer algo extraño que nuestro Señor dejara entonces a estos reyes y sus ejércitos solamente para que los hijos de Israel, que no habían conocido la guerra, la pudieran conocer, para que pelearan batalla contra ellos. Pero no debemos de extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra es que podemos entonces verdaderamente conocer la victoria. Solamente conociendo la guerra podemos conocer verdaderamente la victoria. Y platicaba con un hermano ahorita en la mañana que muchos de nuestros hijos no conocen muchas batallas. Algunos de nuestros hijos tienen mucha facilidad para obtener lo que ellos piden. Y desconocen tal vez que hay niños que no tienen esa facilidad. Nosotros hemos pasado por este año, tal vez porque no teníamos las batallas suficientes para entender que no todo se nos es dado nada más porque sí. Aprendimos a cuidarnos como nunca antes lo habíamos hecho. Dábamos por sentado que podíamos salir, entrar, hacer muchas cosas y que no pasaba nada. Que nuestra salud era algo que se nos daba y que no debía de ser quitada por ninguna razón. Ahora extrañamos un abrazo, una reunión, incluso el ir a trabajar como normalmente lo hacíamos. El Señor nos está pasando, hermanos, por estas batallas porque son necesarias, para que valoremos aquellas cosas que habíamos dejado de valorar, porque las dábamos por sentado. Y creíamos ser merecedores de cada una de ellas. Son batallas, hermanos, que hemos
tenido que enfrentar, y el Señor en su misericordia nos ha traído hasta este lugar, todavía hasta este fin de año. Y somos privilegiados por hacer todavía con salud, con vida, con nuestros semejantes, nuestras familias. Por lo que entonces, meditemos. ¿Estas batallas que hemos enfrentado en este año nos han servido de algo espiritualmente? ¿Seguimos teniendo ese temor que tuvimos al principio cuando era todo desconocido, que no sabíamos si iban a ser 2 semanas, 1 mes, 2 meses? Ahorita ya tenemos 8, 10 meses y ya podemos ver una luz al final del túnel. Y estamos ahora en esta nueva normalidad. ¿Quién iba a pensar que en marzo pasado, que estaba este lugar lleno todavía, que de un domingo a otro íbamos a estar encerrados? El Señor, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la obligación de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Por lo que debemos entonces tomar decisiones valientes. Y esto no quiere decir más que la palabra de Dios nos habla mucho de valentía. Esta palabra aparece más de 100 veces en la Biblia. Y la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes en nuestra vida. ¿Pero valientes para qué? Valientes para decidir llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Es decir, hacer su voluntad antes que la nuestra. Para eso hay que tener valentía. Hay que ser valientes. La misma Biblia nos llama a tomar decisiones valientes, como dice Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos da a elegir. ¿Qué has elegido? ¿Has tomado una decisión valiente? Josué 24:15 nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Es una decisión valiente. ¿En quién confías en tiempos de crisis? Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La decisión es tuya, hermano. La decisión es tuya que me escuchas. Seguir a Dios y su palabra, o hacer lo que el mundo hace. Seguir en sus temores, esperando cosas que el mundo no puede cumplir. Necesitamos, hermanos, tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no le agrada, para cortar relaciones que no nos permiten ser fructíferos en la voluntad de Dios, y para dejar de una vez por todas vicios que contaminan nuestra vida espiritual. Poner a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida es una decisión valiente que todo creyente debe tomar. Más en este año, en el que hemos sido pasados por batallas necesarias, procesos inevitables, debemos de tomar decisiones valientes. Y este año, hermanos, hemos tenido un maestro que nos ha enseñado muchas cosas.
que no conocíamos. Dice un pasaje que estuve leyendo, no un pasaje, sino un sermón que estuve leyendo, habla de esto, que ese maestro se llama COVID. Y nos ha enseñado tantas cosas, a valorar cosas que no pensábamos que podíamos perder. Así que aprender siempre es una bendición, incluso cuando el dolor es el maestro. Por lo que hay que aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Cuando algo malo sucede en tu vida, tienes 3 opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. ¿Qué decides? La palabra nos dice y nos enseña a que seamos fortalecidos unos a otros. Nosotros decía yo al principio, cuando alguien está pasando por algún duelo, pedimos fortaleza de parte de Dios. Y estamos entonces terminando este año y aún estamos viviendo tiempos difíciles a causa de esta pandemia que no ha terminado y que aún sigue causando enfermedad, dolor, muerte, angustia y temor en el mundo. Y no nada más en el mundo, sino en todo pueblo de Dios. Y tenemos que saber que la pandemia es solamente una de las dificultades que vamos a enfrentar en el 2021. En estos momentos, hermanos, de aflicción y de dolor, hay una palabra que decimos a otros, que es esa fortaleza. ¿Qué significa verdaderamente decirle a alguien que tenga fortaleza? ¿Es soportar el dolor sin que nadie lo note? ¿Es tratar de esconder nuestras lágrimas? ¿Será mostrar una actitud de frialdad cuando en realidad estamos muriendo por dentro? ¿O será caer en una actitud de apatía y falta de sentimientos? En realidad, hermanos, esas actitudes no pueden mantenerse por mucho tiempo y al final nos permiten hacernos daños en nuestra vida espiritual y terminamos quebrados en nuestro interior, con más tristeza, con más angustia, con más dolor y con más temor. Por lo que vamos a ver, para terminar, ¿qué significa fortaleza en la vida cristiana? Y es esto: es la capacidad de una persona para vencer los temores por miedo o por medio de la fe en Dios y de mantenerse firme y constante en medio de las dificultades de la vida. Repito, fortaleza en la vida cristiana significa la capacidad de una persona para vencer los temores por medio de la fe en Dios y de mantenerse firme y constante en medio de las dificultades de la vida. Eso es fortaleza. Y hay un pasaje que vamos a ver rapidito en Isaías 43, versículo 1, que nos habla de esta fortaleza que este 2020 nos ha venido a mostrar más que otros años por estas batallas que hemos enfrentado. Este pasaje debemos meditar en él, confiando en el Señor en tiempos de dificultad y cuando pasamos por estas batallas. Dice el versículo 1 de Isaías 43, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor nos dice, no temas, y nos da 3 razones maravillosas para no temer, para que podamos enfrentar con fortaleza las dificultades de la vida. Así que Él empieza y Dios dice, yo te redimí. Esto significa que ni Satanás, ni nada, ni nadie puede tocarnos si Dios no lo permite, porque Él ya pagó el precio por nuestra vida por medio de la sangre de Cristo. No temas, nos dice el Señor. ¿Estás en temor? ¿De qué tienes miedo? Dice el Señor, no temas a los que pueden tocar el cuerpo, sino a aquel que puede mandar tu vida al infierno, a la condenación eterna. Y si el Señor ya te redimió por la sangre de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo, ¿cuál es el temor?
Ni Satanás, escuchen, ni Satanás, ni nada, ni ninguna enfermedad, ni nadie, ni ninguna otra persona puede tocarnos si Dios no lo permite. Ahí debes radicar nuestra confianza y nuestra fortaleza, de que el Señor nos ha redimido. Dice también, te puse nombre. Nuestro Dios nos ha dado un nombre maravilloso, un nombre que nos da seguridad y confianza. ¿Y cuál es ese nombre? Hijo de Dios. El Señor nos ha llamado hijos. Nuestra fortaleza está en la seguridad que tenemos un Padre que nos cuida y pelea con nosotros nuestras batallas. Somos llamados hijos del Señor. Y si tú has sido de estos que el Señor les ha puesto este nombre, no hay nada que temer. Tú eres un hijo de Dios y el Señor estará contigo como un padre que cuida de sus hijos. Y por último dice en este versículo, mío eres tú. Nuestra fortaleza viene de saber que nuestra vida está bajo la cobertura, bajo la protección y bajo la bendición del Creador, del soberano Señor del universo. ¿Crees, hermanos, que esta pandemia se le salió de control a nuestro Señor? ¿Es algo que Él no tenía planeado? ¿Algo que se le salió de las manos? De ninguna manera. El Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo actualmente. Y nosotros debemos entonces confiar en aquel que es soberano por sobre todas las cosas y quien tiene el control del universo. El Señor sostiene toda la creación y no hay nada que Él no pueda controlar. Por lo que ni Satanás ni nadie puede tocarnos sin permiso de Él. En este año, hermanos, y en este fin de año, si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, tendremos gozo aún en las batallas y los procesos que tengamos que pasar. Y también tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Esforcémonos y seamos valientes, como dice la palabra del Señor. Y que este fin de año sea de bendición para todos y seamos de testimonio para aquellos que todavía no le conocen. Que no vean más temor en nosotros. Que los demás que no conocen al Señor vean a un pueblo de Dios que ha sido comprado por la sangre de su Hijo y que pone su mirada en el Señor Jesucristo y no en las cosas de la tierra. Si no conocen al Señor todavía, es tiempo de que este fin de año puedas pedir perdón por poner tu mirada en las cosas de la tierra y tu confianza en lo que el mundo ofrece. Eso es pecado. Ven al Señor en arrepentimiento y pide que te ponga el nombre de ser hijo suyo, porque Él será tu Padre que te protegerá de esta y de las batallas que vengan en el próximo año. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tus bendiciones, Señor, que son infinitas y que se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque tú permites que tu pueblo se reúna, Señor, con regocijo cada primer día de la semana, como este día, Señor. Te agradecemos como siempre que has sido fiel en gran manera, Padre. Y rogamos, Señor, que tengamos esa valentía que tú nos pides para poder tomar decisiones y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Permítenos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor, y poder confiar en tus promesas, Señor, porque tú cumples siempre lo que prometes. Y rogamos tus bendiciones para quien no te conoce aún, Señor, que venga en arrepentimiento y fe y ponga su confianza en tu Hijo Jesucristo para vida eterna y salvación de su alma. Porque te pedimos estas cosas de todo corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.